Un gusto de saludarles una vez más, allí donde quiera que estén. Sé que nos ven de los 5 continentes. Esta semana recibí por primera vez una carta de alguien que nos ve de África, así que hemos completado los 5 continentes. Gracias en primer lugar a todos los que durante este año nos han acompañado. Gracias a quienes nos han animado a continuar en este ministerio de transmitir conceptos de la Escritura que promuevan una religión, una espiritualidad saludable, sin culpas, sin jerarquizaciones, sin las estructuras mentales que habitualmente tenemos en relación a la religión. La religión tiene que ser sanadora. Jesucristo tiene que incorporarse en nuestras vidas como un elemento positivo, no como una carga que tenemos que transportar y que tenemos que vivir semana a semana, escuchando a personas que simplemente quieren llenarnos de culpas o quieren de alguna manera señalar errores en nosotros. En Jesús somos libres y esa es la intencionalidad que quisiéramos transmitir en todas nuestras reflexiones, en los sermones, en lo que predicamos, en lo que enseñamos, desde todas las perspectivas. Gracias nuevamente a todos aquellos que se han dado el trabajo de comentar, de escribir, de apoyarnos y también a quienes durante este año nos han ayudado. Al finalizar este año, todos esperamos que el próximo sea diferente y mejor. Sin embargo, quiero decirles que las posibilidades de que las cosas mejoren en nuestro mundo son improbables. Nuestro mundo es lo que es. Estamos sujetos a una situación donde Dios no tiene el control total. Por lo tanto, es muy probable que ocurran cosas que puedan de alguna manera generar situaciones difíciles. Por eso traigo en esta mañana la reflexión dicha por Jesucristo hace tantos años, en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y creo que aun cuando Jesucristo dijo estas palabras hace tantos años, aún sigue estando vigente. Quiero invitarlos a buscar sus Biblias, a hojear sus Biblias, a abrirla. En primer lugar, en Mateo capítulo 5, versículo 25. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional del año 1999, que puede que en algunas palabras no coincida, especialmente con la versión más popular, que es la versión Reina Valera. Popular, digo, en el mundo latinoamericano fundamentalmente. Por eso les digo, dice Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿De qué está hablando Jesucristo? Jesús viene hablando varias enseñanzas que no se sabe muy bien si fueron todas comunicadas en el mismo momento. Han sido compiladas por Mateo, le han llamado de una forma inapropiada sermón del monte. Jesús no predicaba sermones, Jesús no predicaba, entre paréntesis, Jesús enseñaba. Esa idea de la predicación, la exposición teórica, es algo que surgió muy posteriormente con Crisóstomo, uno de los grandes personajes de la Edad Media, especialista en oratoria, que era la especialidad que tenían varios de los teólogos primarios en el cristianismo. Jesús viene hablando en el versículo 24 de que nadie puede servir a dos señores. O amamos a uno y despreciamos al otro, pero no podemos estar ligados por una parte a Dios y por otra parte a las riquezas. O somos de Dios y estamos buscando lo que compete a Dios, o buscamos las riquezas. No significa con esto que Dios esté satanizando Jesucristo al rico,
sino que está intentando que establezcamos prioridades en relación con nuestra vida. Y Jesús da un poco el dedo en la llaga con una situación que es propia de todos los seres humanos en todas las épocas. Preocuparse por el comer o el beber, o por el cuerpo, como hemos de vestir. Y Jesús le está diciendo, te estás equivocando. Estás poniendo el énfasis donde no corresponde. Hay cosas más importantes que la comida, la bebida o el vestido. Jesús ilustra esto con una ilustración en relación con las aves. Versículo 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? A veces este texto a través de la historia ha sido malinterpretado. Hay un grupo de gente un tanto presuntuosa que ha dicho que para qué trabajamos, si total Dios nos ha prometido que nos va a alimentar igual como alimenta a las aves. No es exactamente de eso lo que está hablando la Biblia, porque si no se contradeciría con otras partes de la Escritura donde habla de ser diligente, de ser trabajador, de ocuparse de los talentos, etc. Lo que está hablando es de la ansiedad, está hablando de la preocupación. Yo no sé, aparte de aves que viven en corrales o que viven sin libertad, la mayor parte de las aves no padece de ansiedad. Y las aves no suelen ocuparse de las nimiedades de la vida. Pero ¿significa eso que las aves no deben buscar su alimento? No, de ningún modo. Porque un ave que no busca su alimento se muere de hambre. Es decir, está hablando de otra cosa, está hablando de ansiedad. No te preocupes, lo que necesitas está a tu disposición. Porque algunas veces en la presunción, algunas personas se dejan estar creyendo que Dios te va a enviar desde el cielo alimento. Y eso no funciona. Desde el cielo lo único que cae es lluvia. Pero otra cosa no. Polvo, probablemente en algunos lugares. Pero del cielo no te va a llegar alimento. Tienes que salir a buscarlo. Pero lo que te está diciendo es no te preocupes. Porque así como las aves no viven ansiosas porque saben que lo van a encontrar, tú también lo vas a encontrar. Yo creo que los trabajadores o las personas que se esfuerzan siempre van a encontrar algo. Siempre, siempre, definitivamente, siempre. Versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y nuevamente el énfasis en la preocupación, en la ansiedad. Vivimos ansiosos por la vida, por la muerte. Yo varias veces he dicho que a mí no me preocupa la muerte, me preocupa la vida. Pero tampoco me preocupa en términos de ansiedad. Quiero vivir bien. Bien, y cuando hablo de vivir bien, hablo de vivir sin ansiedad, sin estrés, sin preocupación, viviendo cada día con su propio afán. Hay gente que vive ansiosa. Nos ha venido una peste internacional que está matando a miles de personas. Mucha gente vive ansioso por lo que está ocurriendo a su alrededor, cuando en realidad lo que deberían hacer es ocuparse para intentar en lo posible que lo que está ocurriendo no te ocurra a ti ni a las personas que están a tu alrededor, tomando los resguardos respectivos, siendo responsable, haciéndote responsable. Pero por mucho que te preocupes, no vas a añadir a tu vida una hora. Mucha gente cuando me pregunta, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Yo suelo responder algo que a algunas personas ya un poco les molesta cuando respondo, pero siempre lo hago de buena fe. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Y mi respuesta habitual es, vivo. Vivo. ¿Te parece poco? Estoy vivo. Estoy respirando. Tengo la alegría de sentir el sol sobre mi piel, la alegría de ver,
la alegría de disfrutar de mis amados cerca, mi hija, mi hijo, su esposa de mi hijo, el esposo de mi hija, mis nietos, amigos que nunca nos faltan, la vida, disfrutar con lo que tienes. Yo recuerdo cuando era niño, me crié en el desierto, en el norte de Chile. Y mi madre era muy amiga de una hermana de la iglesia bautista donde ella asistía, que le gustaba mucho tener una huerta. ¿Han probado hacer una huerta en el desierto? ¿Hacer una huerta en la arena? No es algo fácil. No es imposible, pero no es fácil. Hay que tomar una serie de resguardos. En primer lugar, la arena generalmente no tiene nutrientes. Así que, ¿qué es lo que hacía esta dama? Hacía compost, lo que hoy día llamamos compost. Es decir, juntaba los desechos orgánicos, las verduras que ya no ocupaba, las cáscaras, y las iba uniendo con la arena. Conseguía en un lugar donde habían un criadero de aves, conseguía guano. Algunas veces me pagaba un par de pesos para que yo fuera a buscar. Había una lechería donde también conseguía guano de animales y eso lo juntaba con los desechos orgánicos. Probablemente cuando yo conocí su patio, que era pleno desierto, era un vergel, comparado con los vecinos, que era un patio lleno de basuras o de piedras y de arena. El de ella no. Y todos tenían la misma dificultad, agua. Y ella había puesto unas telas que parecían de tul o de seda o de eso que se ponen las novias, que olvidé justo el nombre ahora, sobre su rostro, y lo tenía cubierto, y en las mañanas se levantaba muy temprano, solamente a sacudir. Tenía todo su huerto cubierto con eso, a una altura de 1,5 metros, y se levantaba a sacudir. Y una vez yo me quedé con ella y decía, ¿para qué hace eso? Ah, dice, el rocío. En la mañana se junta gotitas de agua en eso y yo voy y lo sacudo. Juntaba agua, se preocupaba de que el agua de lavar la loza no tuviera residuos tóxicos, y esa agua la juntaba allí. Juntaba agua del rocío de la mañana. También tenía un elemento que lo iba del techo, iban cayendo gotas a un tonel, iba juntando agua. Y había logrado hacer un vergel. Y vivía tranquila, en paz y feliz. Yo recuerdo haber comido tomates de esa huerta o pimientos de esa huerta, que eran, no sé ustedes, pero a mí me encanta el tomate sacado de la mata, con el olor fragante que tiene con el tomate madurado en la mata, no el que sacan verde para que llegue al supermercado y lo mantienen en frigoríficos, generalmente son sin olor, o con un olor que no es del tomate. El tomate sacado de la huerta o el pimiento sacado de la huerta tiene otro valor. ¿Qué está diciendo? No te preocupes, pero no significa que no debas ocuparte. Preocuparse y quedarse todo el día, ay, ¿cómo nos vamos a morir? Está el COVID. Sí, está el COVID, pero no te vas a morir. Y si te llegas a morir, por mucho que te preocupes, no vas a evitar el momento que pueda ocurrirte una situación lamentable. Procura hacer lo mejor posible para que no te ocurra. Trabaja, esfuérzate y haz lo mejor posible, así como las aves que todas las mañanas salen a buscar su alimento y ninguna de ellas vive ansiosa por si se van a morir o no se van a morir. Luego agrega, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo.
no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Mi flor favorita es el hibisco, o hibiscus, como dicen en algunos lugares. Es una flor hermosa. Me encanta el hibiscus. Me encanta la coloración, tantos y tantos distintos tipos de hibiscus. Luego me encantan los lirios. Me crié en un colegio donde plantaban muchos lirios y era hermoso ver el paisaje, de observar esos tonos. Me gusta una flor que se le llaman pensamientos, que son extraordinariamente hermosas, hermosas. Miren las flores, son hermosas. Y hay gente ocupada y preocupada por la ropa, pero con ansiedad. Hoy no me he comprado un traje nuevo hace tanto tiempo. ¿Y para qué necesitas tantos trajes nuevos? Yo me compré mi último traje hace unos 6 años. No soy de comprar traje. He dejado de usar corbata porque la detesto profundamente. Es un invento absurdo. Uso la ropa hasta que se gasta. No vivo ansioso por la ropa. ¿Por qué vives ansioso por la ropa? ¿Tú crees que los demás se van a preocupar de qué vistes? Viste limpio, viste bien, pero no vivas preocupado en estar a la moda, en estar al día. Déjale eso a gente desequilibrada que vive en función de la moda del día, pero que vive ansioso por algo que no tiene sentido. Jesucristo le está diciendo a la gente de su tiempo que eran siervos, súbditos, subyugados ante el imperio romano, que les obligaban a pagar unos impuestos horrorosos. No se preocupen por lo que van a comer, o por lo que van a beber, o por lo que van a vestir. Parece de locos. A esa gente le está diciendo el mismo mensaje que te está diciendo a ti hoy día. ¿Por qué te preocupas? Gastamos en cosas que no necesitamos. Compramos ropa que casi no ocupamos. Tenemos comida más de la que necesitamos. No sé si están conscientes que uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo es la enorme cantidad de comida que se pierde simplemente porque no somos sabios en preparar la comida o en comprar lo suficiente o acumulamos. ¿Para qué? Vive en paz, tranquilo, es el mensaje de Jesucristo. Luego, versículo 30, Jesús vuelve a la misma idea. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gentes de poca fe? Este era el texto preferido de mi madre, esta sección. Solía repetirnos constantemente, no se preocupen. Dios proveerá, que era otro de los versículos que ella repetía constantemente. Yo les he contado alguna vez que hasta los 16 años yo solía orar por los pobres, porque vivía en un barrio pobre, y pensaba que los pobres eran mis vecinos, hasta que me di cuenta que los pobres éramos nosotros. Mis vecinos tenían más de un pantalón y yo tenía uno solo. Pero nunca me sentí pobre. Nunca, porque creo que eso está aquí en la mente. Nunca. Salíamos a trabajar, mi hermano y yo, muy temprano, de muy poca edad ya trabajábamos. Yo solía ir a la caleta de pescadores que estaba cerca de mi casa a ayudar. Ayudábamos a los pescadores cuando llegaban en la mañana o en la tarde. Los ayudábamos a recoger las redes, a bajar el pescado, a separar el pescado. Y luego nos pagaban con pescado. Y llegábamos con pescado a casa. Y si sobraba, mi madre nos mandaba a entregar el pescado a algún vecino o alguna vecina que estaba enfermo. Vivíamos en un barrio donde la gente vivía al día, por lo tanto siempre venía bien que regaláramos un poco, porque mi madre decía, no nos vamos a comer todo esto. Y se acabó. Y vivíamos tranquilos. Yo veo gente que tiene muchísimo
y vive obsesionada, ansiosa, gastando lo que no tiene en cosas que no necesita. Absurdo. ¿Para qué? En estos días les conté a mi familia algo que he contado muchas veces, lo que yo llamo mi mejor Navidad. Las Navidades son hermosas, a mí me encantan las Navidades. Yo no discuto sobre si eso no es la fecha de Jesucristo o del nacimiento de Jesús. Ese tipo de discusiones son no solamente pérdida de tiempo, absurdo. Hay que rescatar el sentido primigenio y hay que rescatar el valor que tiene como una fiesta familiar. Recuerdo, tendría entre 8 y 9 años, vivíamos en la ciudad de Calama, en Chile. Mi padre acababa hace un par de semanas de perder el trabajo. Trabajaba en una mina manejando camiones y habían hecho reducción de personal. Como solían hacer antes de que existieran algunas leyes de protección, los despedían generalmente antes de fin de año, como una manera de no pagar indemnización, porque no había indemnización. Así que se quedaban sin nada. Y mi padre había conseguido trabajo conduciendo un taxi, pero eso le daba muy poco. Había invertido un dinero que tenía guardado sin saber que iba a venir la reducción de personal en construir la casa donde vivíamos, una casa de madera. Así que no era una buena época. Pero mi madre, como siempre, tranquila, y nos repetía constantemente, no se preocupen, vamos a celebrar la Navidad, este año no va a haber regalo, pero vamos a estar en la Navidad. Así que estábamos todos allí en casa. Mi madre había preparado un alimento, no recuerdo muy bien porque eso pasó a segundo plano por lo que ocurrió después. Y estábamos todos allí con algo que había preparado mi madre, seguramente con lo poco que quedaba. Y aparece mi padre de torno a las 10 de la noche, después de haber trabajado todo el día manejando su auto, bueno, el auto que manejaba, y apareció con un cuento. Yo recuerdo muy bien un cuento. Un cuento para cada uno. En ese momento me pareció un regalo pero extraordinario. Extraordinario. Hoy día, mirado a la lejanía, un cuento barato. Seguramente mi padre no tenía dinero. Así que lo primero que encontró, lo más barato que encontró, fueron pequeños cuentos. Yo recuerdo que me tocó el gato con bota, eso sí me acuerdo. Y cada uno de mis hermanos recibió uno y estuvimos esa Navidad riéndonos y leyendo en voz alta nuestros cuentos. Y nos reíamos y la sensación que yo tengo es que no teníamos mucho, pero nos teníamos a nosotros. ¿Y por qué digo fue mi mejor Navidad? Porque un par de años más tarde mis padres se separaron, por lo tanto no volvimos a tener ese encuentro. Después lo tuvimos muchas veces solo con mi madre y mis hermanos y después los amigos de nuestros amigos que venían a casa y siempre había visita porque mi madre siempre fue de tener a alguien ocupando algún puesto en la mesa. ¿Estás apreciando lo que tienes? ¿Estás tan obsesionado por la comida, la bebida, el vestido, que te estás olvidando de lo importante? Porque lo que Jesús está queriendo hacer, en una época donde no existía la psicología como especialidad, pero con principios psicológicos extraordinarios, es céntrate. Céntrate en lo importante. No te pierdas de lo importante. ¿Qué es lo importante? La vida, como lo ha dicho al comienzo. La vida. Lo principal que tiene la vida. Disfruta la salud mientras la tengas. Disfruta a tu familia mientras la tengas. Disfruta el día a día, lo poco o mucho que tengas, disfrútalo. No vivas ansioso. Y Jesús en el versículo 32 hace una reprensión del 31 al 32. Así que dice, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Los paganos. Cuando Jesús te está diciendo que si te estás ocupando toda tu mente, toda tu preocupación en comer, beber o vestir, estás actuando como los paganos y olvidándote de lo principal. No significa, vuelvo a decir,
que no haya que trabajar. No significa que no tengas que esforzarte. No, pero no vivas ansioso, porque Dios va a proveer y yo sé que Dios provee. Dios provee, yo lo he visto a través de mi vida de una forma extraordinaria como Dios provee. En los momentos más difíciles aparece Dios y te muestra el camino. Dios no desampara al justo. Dios no nos deja. A veces decimos, bueno, pero es que estoy pasando hambre. No, comer papas no es pasar hambre. Y comer, yo recuerdo que en casa comíamos, una época donde comíamos con mi madre y mis hermanos pescado, desayuno, almuerzo, cena, pescado. Pero vivíamos contentos. Consumíamos, yo recuerdo, mi madre compraba un racimo de uva. Un racimo de uva. Después los poníamos todos así, como niños, alrededor de la mesa. Y mi madre iba sacando las uvas y las iba separando una por una. Así, y la discusión que teníamos a veces mis hermanos, mamá, a Juan Carlos le diste una uva más grande. Así que mi madre distribuía una chiquitita para cada uno, una mediana para cada uno, una más grande para la otra. Lo mismo hacía con una naranja, sacaba un gajo de naranja para cada uno. Y vivíamos contentos. Hay gente que tiene la alacena llena y vive infeliz. Hay gente que está preocupado, oh, ¿qué voy a hacer? Y tiene el patio vacío. El patio vacío, que podría hacer lo que hacía esta hermana de Iquique, que tenía en un pedazo de tierra llena de arena un vergel, que no lo tuvo de la noche a la mañana porque tuvo que trabajarlo. Un vergel. Haz lo que tengas que hacer, pero no vivas ansioso. Dios no se olvida de nosotros, pero tampoco Dios premia la pereza. Hay que buscar un equilibrio. Cuando tú no puedes, Dios dice, yo puedo. Yo puedo. Yo estoy aquí. Yo te voy a ayudar. Versículo 33. ¿Qué hay que buscar primero? Porque esto es lo importante. No es que lo otro no sea importante, pero estamos hablando de prioridades. Más bien, dice Jesucristo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Fíjense cómo hace lo que está diciendo Jesús. Pongan a Dios en primer lugar y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. El problema es que la mayoría está preocupado del añadido, y luego, cuando tenga tiempo, cuando esté desesperado, buscaré a Dios y su justicia. No, así no funciona. Cuando dice Dios y su justicia, te está diciendo Dios y el bien. Dios y lo que hay que hacer correctamente. Dios. Y luego vendrá el resto. Ahora, estamos preocupados porque este año ha sido un año de pandemia, un año difícil. La gente dice, oh, qué terrible. Yo le pregunté el otro día a una persona, ¿ha habido algún año que no sea difícil en la humanidad? Yo he vivido desastres económicos como el desastre de la Rúa en Argentina, lo vivimos plenamente. Cuando no recibíamos sueldo, recibíamos patacones y había que gastarlos enseguida porque de otra manera al otro día no valían nada. Así que íbamos al supermercado y los reventábamos con todo y no nos quedábamos con nada porque al otro día ya no servían. Y salimos. Viví una dictadura militar y salimos. Hemos vivido en países difíciles, en situaciones difíciles, y aquí seguimos. ¿Por qué? ¿Por qué crees que el mundo está mejor si siempre ha sido difícil? Siempre ha sido difícil, siempre. No ha habido momento en la historia humana que no haya sido complicado y difícil. En toda la historia humana ha habido dificultades. Aquí el punto es, pon tu atención en lo que tengas que poner y no en los añadidos. Pon tu atención en lo que tengas que poner atención. Yo estaba en un colegio con internado cristiano. Habían tenido paciencia conmigo, mi padre tenía dinero, pero después nos abandonó. Y cuando nos abandonó, si te he visto no me acuerdo y tuve que ponerme a trabajar. Y llegó un momento
donde no me alcanzaba y no tenía. Yo salía a trabajar, vendía pan, salía en las mañanas a vender pan. Muy temprano en la mañana me iba a vender pan y luego al mediodía regresaba, almorzaba y me iba al colegio toda la tarde. Y con eso iba juntando mis pesitos para pagar el internado y para pagar mis estudios. Pero llegó un momento donde me pilló la máquina y no fui capaz. Y entonces me llama el gerente, me dice: Miguel Ángel, hemos tenido paciencia contigo, lo siento, tienes que irte. Y era un día viernes, y yo le dije: me tengo que ir hoy bien, ¿no? Me dice: puedes irte el domingo. Así que yo me hice el ánimo de irme el domingo. Y oré al Señor y dije: mira, si yo no tengo idea qué planes tienes para mí, estoy tranquilo, yo he hecho mi parte, he hecho mi esfuerzo. Ahora, si tú tienes alguna solución, dámela, y si tienes otro camino para mí, bueno, aquí estoy. Yo he desarrollado una actitud de positividad que se lo adquirí a mi madre desde hace mucho tiempo, así que me quedé tranquilo. En el internado repartían las cartas en la noche, después del culto. Era una estrategia para que todo el mundo fuera al culto y para que se quedara el culto hasta el final. Así que estábamos terminado el culto y empezaban a decir: llegó la carta fulano de tal, el preceptor que había buscado esa estrategia. Y bueno, esperé pacientemente. A veces me llegaban cartas de mi madre, una vez a la semana por lo menos, así que me quedé esperando, que la única persona que me escribía era mi mamá o algunas otras personas que yo escribía en contactos de cartas que teníamos con personas que habíamos hecho nexos, etcétera, pero era muy poco. Yo recibía una carta a la semana, como mucho 2. Y ese día ya había leído todo y al final nombran mi nombre y recibo una carta. Y no era de mi madre, lo que me extrañó. Tampoco venía con remitente, otra cosa que me extrañó. Sí venía bien, el sobre bien cerrado y con timbre. Y bueno, lo abrí. Y cuando lo abrí, adentro había un cheque. Un cheque nominado al colegio con la cantidad que que necesitaba para pagar todo lo que debía, más la cantidad que necesitaba para pagar los 2 meses que me faltaban para terminar el año escolar. Justo, ni más ni menos. Nunca averigüé quién fue la persona que se dio el trabajo de enviármelo, porque si me lo mandó en un sobre sin remitente, respeté su silencio por alguna razón. Podría haber seguido el cheque o ir al banco y preguntar quién mandó esto, nunca lo hice. Así que el día lunes, en la mañana temprano, llegué a hablar con el gerente, y el gerente apenas me ve: Miguel Ángel, tendrías que haberte ido ayer, ¿qué estás haciendo acá? Te dije que tenías que irte porque no has pagado. Sí, le dije yo, sí lo escuché. Solo que Dios tenía otra idea diferente, y le puse el cheque sobre la mesa y le dije: voy a venir en la tarde a buscar el recibo. Y me fui, sonriendo, tranquilo, contento. Dios provee cuando tú has hecho tu esfuerzo, cuando tú has hecho lo que tienes que hacer. Dios provee. Cuando tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Eso lo he visto miles y miles de veces en mi vida, en la vida de mi madre, con mi esposa, con mis hijos, siempre, con amigos. Podría dar testimonio de muchas personas que han vivido exactamente la misma situación. En este contexto, Mateo 6:34, Jesús culmina su pensamiento diciendo: por tanto, por todo lo que les acabo de decir, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Otras versiones dicen: basta a cada día su propio afán. Hay gente que vive angustiada. Ay, que me puedo morir. Si te vas a morir, no va a ser hoy probablemente, pero en algún momento. ¿Qué sacas con angustiarte? Estos días conversaba con una
profesora a quien quiero mucho, mi profesora de secundaria, que probablemente me está viendo, Sonia. Le decía, Sonia, muy triste porque han muerto algunas personas importantes, no solo para ella, también para mí, un ex compañero de curso, una persona muy, muy valiosa, la bibliotecaria del tiempo cuando yo estudié y cuando trabajé en la Universidad Cristiana de la cual estudié. Y ella me decía, ay, Miguel Ángel, estoy tan triste. Yo decía, pero Sonia, le dije, esto es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Vive contenta. Hay que celebrar la vida, por lo menos recuerda y celebra todos los momentos que vivimos junto a las personas queridas. Celébralo. Pero no te angusties por lo que viene mañana. ¿Qué viene mañana? No tengo idea. ¿Qué va a pasar el próximo año? No tengo la más mínima idea. Vive cada día. Cada día tiene su propio afán. Jesús no te está hablando de psicología, pero lo que te está planteando es un principio psicológico fundamental. La ansiedad enferma. La preocupación enferma. ¿Qué te está diciendo el Señor? Ocúpate. Haz tu trabajo, lo que tengas que hacer. Las aves salen a buscar su alimento. Busca tu alimento. Pero no vivas ansioso por tu alimento. No vivas ansioso por el vestido. No vivas ansioso. No te angusties. Basta a cada día su propio afán. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Sé que algunos durante este año que ha pasado han tenido situaciones muy difíciles que enfrentar. Yo he perdido amigos, se han muerto gente conocida, hemos vivido situaciones difíciles, pero aquí estamos. Basta cada día su propio afán, porque cada día trae su afán. Vive el día con tranquilidad. Vive haciendo lo que tienes que hacer, pero sin ansiedad, sin angustia. Vive tu día. Y Dios va a proveer lo que necesites en el momento en que lo necesites y cuando lo necesites. Vive en paz. Que Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe. Que su poder y su gracia nos den a todos tranquilidad, una visión hacia el futuro que nos permita construir nuestra vida con un dejo de tranquilidad. Quiero terminar la reflexión de hoy invitándolos a adquirir mi último libro. No lo he recibido todavía, no lo tengo en la mano, pero me va a llegar dentro de unos días. Es un devocional para todo el año, se llama Reflexiones al Amanecer. Es mi cuarto devocional. Quiero invitarlos a adquirirlo. Lo pueden adquirir a través de Amazon para todo el mundo. En cualquier parte del mundo les puede llegar. Es un privilegio poder llegar no solamente a través de esto, sino a través de los escritos. Es mi libro número 69. Está pensado de una forma muy coloquial para transmitir conceptos de la vida cotidiana y de la espiritualidad de una forma positiva y mirando lo que realmente debemos mirar, sacando a un lado un montón de cosas que no necesitamos. Reflexiones al amanecer, meditaciones matinales o devocionales para todos los días del año. Está en formato papel y en formato electrónico. Que Dios les bendiga. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.